Vamos a ir a la palabra del Señor y en esta ocasión vamos a usar nuestras Biblias, ¿le parece? Vamos a tratar de usar nuestras Biblias. No vamos a proyectar versículos el día de hoy, sí vamos a proyectar el bosquejo, pero no los versículos. Por eso es que necesito que usted abra su Biblia en Efesios capítulo 1 y capítulo 2 y nos quedamos ahí, hermanos, para analizar los versículos que ya estuvimos estudiando esta mañana con el pastor David, por supuesto. Efesios capítulo 1 y capítulo 2 en nuestras Biblias. ¿Quién iba a imaginarse que un mexicano de apenas 50 años de edad aquí en los Estados Unidos, de la noche a la mañana se vuelva millonario, rico? Este hombre joven fue y de pronto compró un billete de lotería y se fue a su casa. Cuando estuvo en su casa, como siempre, acostumbraba a comprar sus billetitos de vez en cuando, pero también siempre acostumbró a perder. No se imaginó que ese día él se iba a ganar 7 millones de dólares. Iban a ser traspasados a su cuenta de su banco. Un mexicano, hace un poco tiempo atrás. ¿Qué haría usted si se gana de pronto un gran dinero así, o de la noche a la mañana se vuelve rico o millonario? Bueno, lo creamos o no lo creamos, la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Cristo y está en Cristo es una persona rica, es una persona millonaria, porque ha sido bendecida con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y no solamente el Padre, sino el Hijo y el Espíritu Santo nos bendicen en el capítulo 1. ¿Cuál es la bendición del Padre, por ejemplo? La bendición del Padre número 1 es que Él nos escoge, y ya hemos visto esto, Él nos elige, Él nos ha predestinado. En el versículo 3 y 4 nos dicen, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, si me siguen con sus Biblias. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La doctrina de la predestinación y la elección de Dios. Pero ¿en base a qué Él nos elige o nos escoge? ¿Cuál es la base para que Él haga eso? Bueno, número 1 es su amor. Es su amor. Y número 2, según su santa voluntad. Según su santa voluntad. No son nuestros méritos, no son nuestras obras, es su amor y su santa voluntad la base para escogernos, para elegirnos y predestinarnos desde antes de la fundación del mundo. A algunos pastores no les gusta esta doctrina y muchas veces quieren tapar sus oídos, o algunos reaccionan un poco negativos en cuanto a la doctrina de la predestinación, pero la única razón por la cual nosotros enseñamos esta doctrina es porque está en la Biblia. Y no solo aquí encontramos en Efesios esa palabra de escogidos o predestinados, sino lo encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo mismo dijo, nadie viene al Padre, nadie viene a mí si el Padre no lo trae a mí. Es el Padre quien nos escoge, quien nos elige. ¿Cómo? ¿Somos nosotros merecedores de esa elección? ¿Nuestros méritos, nuestra inteligencia ha hecho que nos beneficiemos de esa elección? No, sencillamente ha sido su amor y ha sido su santa voluntad. En una ocasión, el príncipe de los pastores del siglo pasado, Charles Spurgeon, recibió a uno de sus discípulos. Y el discípulo tenía una pregunta en cuanto a la elección y le dice, pastor, yo no entiendo ese versículo de Romanos capítulo 9, versículo 13, en donde dice la palabra del Señor que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Yo no entiendo esa parte de por qué Dios, siendo un Dios de amor, aborreció a Esaú.
Y sabiamente le responde el pastor Carlos Spurgeon, bueno, esa parte en realidad yo sí la entiendo. Entiendo y comprendo muy bien que Dios aborreció a Esaú. Lo que no entiendo es que Dios amó a Jacob. ¿Y cómo es que Él lo amó? Porque todos somos pecadores. Todos somos esaúces, hermanos y hermanas, desviados de la voluntad de Dios, lejanos de Él. No hay ni siquiera uno que sea justo. Todos somos pecadores, dice la palabra del Señor. Así que es su amor, es su voluntad. Dice el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 5. Pero nos escogió con un propósito. No solamente fue su amor, su voluntad, sino también con el propósito de ser santos, dice el versículo 4. Y no solamente santos y sin mancha, sino también para hacer alabanza y para hacer gloria a Él. Los cielos fueron creados para la tierra para el hombre y el hombre para Dios, para la gloria y alabanza de Dios. Así que esa es la primera bendición que recibimos como hijos de Dios. Somos escogidos por el Padre. Pero no solo el Padre nos da su bendición, también el Hijo nos bendice. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. En el punto número 2, el Hijo nos redime con su sangre. Somos redimidos por el Hijo. Si usted nota en Efesios capítulo 1, el versículo 7, dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué significa la palabra redención? Para los que no estuvieron en la escuela dominical el día de hoy. Bueno, la palabra redención era un término legal que se usaba para referirse a que una deuda muy grande era pagada, era cancelada en su totalidad. Para eso se refería o se usaba la palabra redención. En la Biblia, la palabra redención es la declaración legal de que un pecador es declarado totalmente justo y no culpable delante de Dios por el sacrificio del Señor Jesucristo. Imagínate que tú tienes una gran deuda. Bueno, probablemente es cierto que tú tienes algunas deudas y tienes algunos créditos por ahí, pero esta deuda es impagable. Espero que la que tengas estés pagándola. Pero esta deuda de la cual te pido que te imagines es una deuda impagable. Es algo que tú con tus propios esfuerzos o méritos, por más que hagas el gran esfuerzo en tu vida, nunca podrás pagarla. Y estás delante del juez a punto de ser condenado por el juez porque no has pagado tu deuda. Y de pronto aparece alguien en la puerta y dice, un momento, señor juez, yo voy a pagar la deuda de este hombre. Ese es el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, quien vino y pagó nuestra deuda. Él con su sacrificio y su muerte dijo, yo pagaré. ¿Cuál fue el precio que Él pagó? Su sangre. Su sangre. A nosotros no nos cuesta nada la salvación. Es gratis. Pero a Él sí le costó su sangre. El resultado, el perdón de nuestros pecados. En el punto número 3 se nos explica que no solamente el Padre nos bendice, luego el Hijo nos bendice con su redención, sino también el Espíritu Santo nos sella y nos da la garantía de nuestra herencia. Y estas bendiciones son posibles solo estando en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Todas estas bendiciones espirituales las tenemos en Cristo Jesús. Fíjese el versículo 7 del capítulo 1 en Efesios, comienza diciendo, en quien tenemos. ¿Quién es ese quién? Jesucristo.
en quien tenemos todas estas bendiciones, es estando en Él, es creyendo en Él, es recibiéndole a Él que tenemos todo. Fuera de Cristo no tenemos nada. No son nuestros méritos que nos hacen beneficiarios, es el hecho de estar en Cristo Jesús. La semana pasada mirábamos una película con nuestros hijos y si usted me pregunta de las películas que están de moda hoy en día, pregúnteme de cualquiera que sea de dibujo animado. Estoy bien al día de esas películas, las otras no. Y una de ellas era una que se llama El Vagabundo. ¿La han visto esa película? El Vagabundo. ¿Cómo se llama en inglés El Vagabundo? Bueno, no sé cómo se dice en inglés, pero es esa. ¿Otra vez, Krista? Es de un perrito que está en una casa muy bonita con la familia y mientras el perrito está en la casa, el perrito recibe todos los beneficios del papá, de la mamá, de los amos, tiene comida, tiene cama, tiene todas las comodidades y los placeres que un perrito puede tener en una gran mansión, en una casa muy bonita. Pero cierto día el perrito se rebela y se sale sin permiso y decide que quiere ser un vagabundo en la calle y pierde todos los beneficios que tenía en su casa. Y la película pues termina con el perrito arrepentido volviendo al lugar en donde se le daba todo. Hermanos, hermanas, vayan a sus casas y lean sus Biblias, no busquen esa película. Si quieren pueden verla. Pero la idea es de que somos lo que somos, estamos donde estamos, gracias a Cristo Jesús, por estar en Él, dice la palabra del Señor. Estar en Él. El que está en Cristo está asegurado de por vida. Es como si Cristo fuera un sobre y dentro del sobre hay una carta y esa carta es usted y soy yo. Y lo que le suceda a ese sobre le va a suceder a usted. Estamos seguros porque estamos en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, nadie nos separará del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Por si acaso hay algo más, dice Pablo, él añade diciendo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Y esta frase se notaba que era muy importante para el apóstol Pablo. Si usted me acompaña con su Biblia, mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 1, la parte B final. Dice, en los lugares celestiales, en Cristo. Y no solo el versículo 3, sino el versículo 4 dice, según nos escogió en Él, refiriéndose a Cristo. Y no solo eso, sino el versículo 6, también en la parte B dice, nos hizo aceptos en Cristo. El versículo 9 también en la parte final dice en Cristo. El versículo 11 en la parte A comienza diciendo en Él asimismo tuvimos herencia. En el versículo 12 de la palabra del Señor dice también en la parte B final en Cristo. Y no solo eso, sino en el versículo 15 de igual forma dice en el Señor Jesús en la parte del medio. En el versículo 20 la palabra del Señor dice la cual operó en Cristo. Y si usted sigue, hermano y hermana, usted va a ver esta Biblia que es una de las más viejitas que tengo. Yo he subrayado en todo Efesios la frase en Cristo.
Ahora les cité y les mencioné solo las que están en el capítulo 1, pero les desafío a que en sus casas usted busque durante todo Efesios la frase en Cristo y verá el número y la cantidad de veces que Pablo repite en Cristo, en Él, en el Señor, en Jesús. Luego el pastor David, el anterior domingo, nos explicó la petición que Pablo ora desde el versículo 17 al versículo 19. La petición de Pablo por los creyentes en el punto número 3. Y eso está basado en el capítulo 1, versículos 15 hasta el versículo 22. Y el punto número 1 es que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Dios nos dé, nos brinde un espíritu de sabiduría, espíritu de revelación a través de su palabra, con el propósito de conocerlo más a Él. Desde el principio, desde que Dios nos salvó, vemos que su propósito es tener comunión con el hombre. Pablo salpica este mensaje por todo el Nuevo Testamento y todas las cartas que él escribe. Por ejemplo, en Corintios él dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. El propósito esencial por el cual fuimos predestinados, llamados, escogidos, salvos por Dios, es para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo ora delante de Dios y le dice: Señor, dale a tus hijos, dale a los creyentes sabiduría, revelación, con el propósito de conocerte más y más a ti. En el punto número 2, Pablo pide que alumbre nuestros ojos, que nuestros ojos sean abiertos, y esto no habla de otra cosa sino que de discernimiento para poder decidir entre lo bueno y lo malo y todo lo que necesitamos hacer mientras Jesucristo viene. Y en el punto número 3, la petición dice para que entendamos la grandeza de su poder. Hermanos, el tema del día de hoy está basado en el capítulo 2 de Efesios y tiene que ver con la vida pasada y la vida nueva en Cristo Jesús. La vida pasada y la vida nueva. Hay cosas que suceden en el mundo espiritual y que nosotros no sabemos. Cosas que no vemos, cosas que no podemos tocar, percibir, etcétera, etcétera, pero que son reales. De hecho, un pastor dijo: las cosas espirituales aún son más reales que las cosas físicas y materiales. Porque las cosas físicas y materiales son efímeras, son pasajeras, pero las cosas espirituales son eternas y para siempre. Recuerdo en la historia cómo Fidel Castro se mofaba de la existencia de Dios. Él iba a las escuelas, dice la historia, y entraba a los salones de los niños con su gente y de pronto les decía: niños, ¿ustedes creen en Dios? Y algunos respondían sí, otros no, y por ahí. Vamos a comprobar si Dios existe o no, decía él. ¿Cuántos quieren helado? ¡Hey! Todos los niños quieren helado, no importa que el clima esté frío. Todos querían helado. Ok, ahora quiero que todos los que quieren helado le pidan a Dios helado en este momento, pídanle a Dios. Y por supuesto, nada sucedía, no había el helado. ¿Siguen queriendo helado? Sí, pídanmelo a mí, pídanselo a Fidel, queremos helado. Ok, traigan el helado. Y entraban sus hombres llenos de helados para repartir
a los niños. Así se burlaba de la existencia de Dios. Hermanos, Dios es espíritu, no lo vemos, no podemos tocarlo, pero sí existe. Y no solo lo espiritual, Dios, sino el diablo mismo, los ángeles, los demonios, los seres espirituales existen. Y así como Dios revela en su palabra la existencia de estos seres, también la Biblia revela la condición espiritual del ser humano. ¿Cuál es esa condición? Lo que hemos leído de Efesios capítulo 2, hace un momento con el hermano Dimar, podríamos decir es la posición y la condición en la que el ser humano se encuentra sin Cristo, no estando en Cristo Jesús. Si estás aquí sin Cristo, esta será tu radiografía. Los 3 puntos que veamos a continuación serán como tu MRI, como tu resonancia, tu condición actual como ser humano. Y si estás aquí con Cristo, esta era antes tu condición. 3 condiciones de la vida pasada sin Cristo. ¿Cómo era la vida pasada o cómo es la vida pasada sin Cristo? Número 1, el hombre está muerto. Dice Efesios capítulo 2, el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y en vuestros delitos. El hombre sin Cristo está perdido, no por sus actos pecaminosos, sino por su misma naturaleza pecaminosa. Es decir, somos pecadores no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. En cierta ocasión, uno de los seguidores le preguntó a Jesús, uno de los fariseos le preguntó a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Criticando de que precisamente los discípulos comían sin antes lavarse las manos. Y Jesús tomó este ejemplo para explicarles de que no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, todo lo que contamina al hombre no es lo de afuera, es lo que sale de su propio corazón. La semana pasada, mis hermanos que viven en España me hicieron una videollamada y de vez en cuando nos contactamos así para vernos en familia, ver a los niños. Y en la conversación, mi hermano mayor dijo, wow, tus hijos son unos angelitos. Y yo miro a mi esposa y lo miro a él en el teléfono, porque estaban los niños ahí. Y justo en ese momento los niños decidieron portarse bien por alguna razón. Estaban sentaditos ahí, calladitos, educaditos, saludando. ¡Wow! Tus niños son unos angelitos. Y yo me río y le digo, a veces. El pastor Washer me enseñó una lección de cómo hacer que tu hijo quiera y le guste un juguete, no importa que sea viejo. Y esta lección va para todos los que somos padres, ¿ok? Y futuros padres también aquí, hermano. ¿Cómo hacer que tu hijo ame un juguete viejo? Porque ustedes saben que los niños aquí en Estados Unidos son amantes de lo nuevo. 5 o 10 minutos están con el nuevo y quieren otro nuevo, ya es viejo eso. Especialmente en Navidad cuando reciben su montonera de regalos. ¿Cómo hacer para que tu hijo le guste ese juguete viejo, de años? Bueno, tú le das el juguete y el niño lo toma, lo mira, este es viejo, ¿y qué hace? Lo bota. Ok, tú lo vuelves a tomar el juguete viejo,
se lo vuelves a dar y el niño, tristemente, hace lo mismo, lo bota. Tú haces lo mismo repetidas veces, ok, no funciona. ¿Qué es lo que funciona? Sencillo, trae a otro niño. Trae a otro niño. Y el pastor Washer decía, ahí se va a armar la Tercera Guerra Mundial. Porque por más que viejo sea ese juguete, los dos van a quererlo. Simplemente por su egoísmo, por su naturaleza. Nosotros no les enseñamos a los pequeños a ser así. Ellos nacen así y son así. Desde niños, desde pequeños manifestamos que somos pecadores. El salmista David decía, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores y la paga de ese pecado es la muerte. Por lo tanto, la condición del hombre es que él está muerto. Y la palabra muerte significa separación, es decir, estamos lejos, separados de Dios. Un muerto no tiene la capacidad de reaccionar o de responder a ningún estímulo. Así es una persona sin Cristo. No reacciona a la voluntad de Dios, a la verdad, a sus escrituras, a su santidad. No reacciona. Él está muerto en vida. Alguien decía, los hombres sin Dios son muertos ambulantes que ni siquiera saben que están muertos. Vino alguien y le dijo, Señor, yo quiero seguirte, pero primero déjame enterrar a mi padre. Y Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Entienden ahora ese versículo bajo el contexto que estamos diciendo que todos estamos muertos sin Cristo? Deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Muertos en pecados y delitos. ¿Qué significa la palabra delitos? Ya el pastor lo explicó. La palabra delito era cuando alguien tiraba una flecha en un arco y tenía que lograr el punto central, la cual era la meta. Errar en ese blanco era un delito. Para eso se usaba la palabra delito. Significaba errar en el blanco. Y en la Biblia es incumplir la norma y la santidad de Dios. Y usted dirá, pero no todos los hombres son tan malos. No todos los hombres cometen tantos delitos. Bueno, eso es cierto. Hay muchos hombres morales. No son tan inmorales todos. Hay muchos hombres que hacen buenas obras. Pero el punto es que cualquier obra que realice el hombre, si no está según la norma de Dios, si no llega a la altura y a la demanda que Dios exige en su palabra, esa obra no da en el blanco. Ninguna de esas obras es para la gloria de Dios. Punto número 2, el hombre es un seguidor de Satanás. Dice el versículo 2 del capítulo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿De quién se está hablando ahí? De Satanás. Y cuando refiere a la palabra mundo, está diciendo el sistema de valores y la manera de vivir. El príncipe de este mundo es Satanás, es el líder. Y esto no significa que todos están poseídos, pero lo que significa es que de cierta manera, consciente o inconsciente, están bajo la influencia de Satanás y de la corriente de este mundo. Hay 3 características de lo mundano. Número 1, humanismo. Número 2, materialismo. Y número 3, sexo ilícito. El humanismo se refiere a que el hombre es lo principal y está por encima de todo. El hombre es el fin de todas las cosas. Esto es el hedonismo de la cual la palabra del Señor habla. El hombre es su propio jefe. El hombre es su propia autoridad. Es su propio Dios. El materialismo se refiere cuando se tiene un alto valor de las cosas físicas y materiales. El amor al dinero,
la ambición, sudar, vivir, trabajar 20, 30 horas, 40, 50, no importa, con el fin de tener más y más. El sexo ilícito se refiere a los deseos carnales. Y en base a todo esto es que gira la mercadotecnia, el comercio en el mundo en el que vivimos, hermanos y hermanas. Punto número 3, el versículo 3 también de Efesios 2 dice que somos hijos de ira. Éramos hijos de ira, y toda persona por naturaleza, por ser pecadora, por haber rechazado a su Creador, es objeto de la ira de Dios y por lo tanto está bajo condenación. Esa es la radiografía de un hombre sin Cristo. Está muerto, es un seguidor de Satanás y por lo tanto está bajo la ira de Dios. Pero no todo está perdido. Amén. Gracias a Dios por el versículo 4 y 5 de Efesios 2. ¿Qué dice? Me encanta la primera frase. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y a continuación vamos a ver cuáles son las condiciones de la vida nueva. Número 1, Él nos resucitó, nos dio vida. Estábamos muertos, sí, pero nos resucitó. Así como a Lázaro, a quien le dijo, ven fuera. Lázaro resucitó, luego de resucitar escuchó y vino delante de Jesús. Jesús hizo esa obra, creo yo, con el objetivo de explicarnos lo mismo que sucede también en la vida espiritual. Él nos resucita estando muertos. Punto número 2. Si antes éramos seguidores de Satanás, ahora somos seguidores de Jesús, hermanos y hermanas. Y el punto número 3, si antes estábamos bajo condenación y bajo la ira de Dios, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por su gracia. No son nuestros méritos, es su gracia. Pero, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? La gracia, todo lo que ustedes están diciendo ahora y mencionando está muy bien, pero me gusta esta definición del pastor Sugel que dice así: la gracia es la buena disposición de Dios para ofrecer gratuitamente la salvación a personas que merecen ser condenadas. Esa es la gracia. C.S. Lewis, un autor muy conocido, preguntaba, ¿qué es algo que solo hay en el cristianismo y no en otras religiones? ¿Qué es algo que solo existe en el cristianismo, hablando de doctrinas, y no en otras religiones? Y algunos respondieron, bueno, la resurrección. No, la resurrección. Hay otras religiones que también creen que Jesús resucitó. Y otro por ahí dijo, la encarnación. No creo, porque hay otras religiones, aparte del cristianismo, aparte de nosotros, que sí creen también en la encarnación del Señor Jesucristo. Entonces C.S. Lewis respondió, la salvación por gracia. Si usted se da cuenta, el cristianismo, nosotros, los cristianos, esta iglesia cree que la salvación es solo y netamente por gracia y nada más. Otras religiones, es decir, las demás, todas por no decirlo así, creen que la salvación se gana por mi buena conducta, por mis buenas obras, por mis buenos actos, por dar limosnas. Dice Efesios 2, 8 y 9, no por obras, sino por gracia. Por gracia. Eso es lo que Dios
nos otorga, hermanos y hermanas. Ahora, si Dios no acepta nuestras obras para ganarnos la salvación, ¿significa que no debemos realizar ningún tipo de obras? ¿Cuántos estuvieron hoy en la escuela dominical? La respuesta es sí o no. No. Lo que Dios nos acaba de explicar a través del apóstol Pablo, hermanos, en Efesios 2, 8 y 9, es el cómo somos salvos. El cómo llegamos a ser salvos, es decir, por fe, por gracia. Sin embargo, hay un para qué en el versículo 10 de Efesios capítulo 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Aunque las obras no cumplen ninguna función en la obtención de la salvación, las buenas obras tienen que ver con el hecho de vivir la salvación en la práctica. Ninguna obra produce salvación en sí, pero las buenas obras son producidas por la salvación, generadas por la salvación. Jesús en cierta ocasión dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Un árbol de mangos produce mangos. Las buenas obras son la muestra, es el fruto, es la prueba de la genuinidad de un verdadero hijo de Dios. Santiago dice: yo te mostraré mi fe por mis obras. Antes de que podamos hacer cualquier buena obra para el Señor, Él tiene que hacer una buena obra primero en el corazón del hombre sin Cristo. Porque notemos en el versículo 10, primero dice: somos hechura suya, creados en Cristo. Note usted el orden. No habla de obras, sino en primera instancia habla de la salvación. Porque dice en Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. La salvación produce una nueva criatura en el ser humano. Y luego Efesios sigue diciendo en el mismo versículo: para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Amén, hermanos. Si estás sin Cristo, ya sabes cuál es tu condición. Ven a Él en arrepentimiento y fe ahora mismo y recibe la salvación y la vida nueva. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por este momento. Bendice tu palabra para que produzca en nosotros buenas obras. Gracias, Señor, por enseñarnos e instruirnos. Bendice a todos mis hermanos y hermanas en el nombre de Cristo. Amén.